¿Qué esperábamos en el 2018? Cuando masivamente salimos a votar por un nuevo proyecto, por un proyecto de transformación. ¿Qué esperábamos? ¿Qué queríamos? ¿Qué necesitábamos? ¿Qué ilusiones había en nuestro corazón? ¿Que disminuyera la pobreza? ¿Que hubiera más igualdad? ¿Que hubiera oportunidades de estudio y de trabajo digno para las nuevas generaciones? ¿Que hubiera seguridad en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestras plazas, en nuestros campos? ¿Que cesara tanta violencia? ¿Qué esperábamos? ¿Y qué nos han dado? ¿Qué hemos recibido a cambio? Cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su punto de vista. Cada uno de nosotros con honestidad pregúntese, ¿qué quería cuando voté? ¿Y qué me han dado? ¿Qué he recibido? Yo no quería un sistema médico como el de Dinamarca, no, pero sí quería algo que funcionara. Cada uno de nosotros tiene sus expectativas y a veces recibimos desilusiones y desencantos. A veces no encontramos lo que pedíamos. ¿Qué pidieron los jesuitas cuando mataron a 2 de ellos en las tierras de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara? Ya no nos alcanzan los abrazos para tantos balazos que recibimos. ¿Qué pidieron los obispos a nuestras autoridades ante estos crímenes, no solo de sacerdotes, sino de médicos, de periodistas, de activistas, de gente inocente como los que traen ustedes ahí retratados? ¿Qué pedíamos? Hay que revisar las estrategias de seguridad. Lo que se está haciendo es bien, es bueno, pero no basta. No basta. Hay que hacer algo más. Nuestro país está chorreando sangre. Quiero agradecer en primer lugar a todos los hermanos y hermanas que han querido compartirnos la foto de sus seres queridos que han muerto en este tiempo difícil que vivimos o que actualmente se encuentran desaparecidos. Gracias. Gracias por ayudarnos a abrir los ojos. Gracias por ayudarnos a no ser como las avestruces que enterramos nuestra cabeza en el piso para fingir que no vemos, para fingir que no escuchamos su llanto. Gracias. Gracias porque muchas veces se nos quisiera hacer creer que estas cosas no suceden entre nosotros, que estas cosas suceden allá en Aguililla, Michoacán, o allá en Irapuato, Guanajuato, o allá en Veracruz, o allá en... Pero aquí no, aquí qué esperanzas. Gracias. Gracias porque no minimizamos los hechos pensando que son hechos aislados. Gracias por ayudarnos a entender que también en nuestra tierra somos víctimas de mucha violencia y de mucho temor, de muchas cosas que nos aterrorizan. Gracias. Hoy, como iglesia queremos unirnos en una jornada de oración. La oración es lo más típico del creyente. Es lo más propio de cualquier comunidad religiosa. Tal vez nos puedan prohibir predicar el evangelio o nos puedan prohibir muchas cosas, pero nadie puede impedirnos rezar. Nadie puede impedirnos esta actitud ante Dios nuestro Señor. Y hoy nosotros participamos en esta jornada de oración. Los evangelios
Nos presentan a Jesús como un hombre de oración, como un hombre que dedicaba largos tiempos, a veces noches enteras, en irse a lugares solitarios para sostener un diálogo íntimo, profundo, cercano, con ese Dios que para él era sumamente cercano, ese Dios al que él llamaba papá, ese Dios al que él conocía como Padre. Y en esas oraciones Jesús encuentra la luz, la sabiduría para las decisiones que ha de tomar, y encuentra la fuerza y el valor para emprender los caminos difíciles, las iniciativas que debe emprender. Los discípulos los veían regresar, lo veían regresar transfigurado, su rostro sereno, lleno de sabiduría y fortaleza, con plena determinación. Por eso rezan, por eso piden: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos decirle a Jesús hoy lo mismo? Enséñanos a orar. Hay muchos maestros de oración. Juan Bautista enseñaba a sus discípulos a orar. Los fariseos enseñaban a sus discípulos a orar. Los paganos enseñaban a sus discípulos a orar. A Jesús no siempre le gustaban esas maneras de orar. Jesús les decía: no recen como los paganos. Los paganos piensan que rezar es echarle rollo a Dios. Y la oración no consiste en echarle rollo. Sean sencillos, pocas palabras, cercanía, confianza. Tampoco recen como los fariseos. A ellos les encanta hacer un espectáculo y que la gente los vea rezando. Ya tienen su recompensa. Ellos rezan llenos de orgullo y de soberbia, como si Dios les debiera algo, como si reclamaran, no como si pidieran. Te doy gracias porque no soy como todos ellos. Te doy gracias porque soy alguien muy especial, alguien mejor. Gracias, Señor. Esa no es nuestra oración. Jesús nos enseñó a rezar de otra manera. Jesús nos enseñó en primer lugar que la oración cristiana es una oración agradecida. Una oración de un hombre y de una mujer que sabe reconocer que todo lo que es, que todo lo que tiene, que todo lo que puede, lo es, lo tiene y lo puede, porque lo ha recibido del Señor nuestro Dios. La oración cristiana es gracias, es Eucaristía, es yo te bendigo, es te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, siempre y en todo lugar. Pero la oración cristiana también es la oración del pobre, también es la oración de petición, también es la oración del que se siente necesitado, es la oración de los pobres. Solamente los pobres piden: ¿me da un taquito? ¿Me da un vasito de agua? Solamente cuando somos conscientes de nuestra necesidad, podemos pedir. La oración de petición es propia de los humildes y mansos de corazón. Los que no son humildes no saben pedir. Los orgullosos creen que con sus solas fuerzas pueden conseguirlo todo. Creen que se bastan a sí mismos
y que no necesitan absolutamente para nada de Dios. Ellos no rezan. Ellos piensan que rezar es pérdida de tiempo. Los violentos, los que no son mansos de corazón, tampoco saben pedir. Ellos arrebatan, ellos toman por la fuerza, pero jamás piden. Esos no saben rezar. La oración del creyente es la oración de aquellos que tienen hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia, hambre y sed de educación, hambre y sed de trabajo, hambre y sed de justicia y de paz, hambre y sed de seguridad. La oración de petición es propia de aquellos que se sienten perseguidos y humillados por los demás. ¿Dónde encontraremos refugio? Solo tú, Señor. Sí. La oración cristiana es la oración de aquellos que viven las bienaventuranzas. Es la oración de aquellos a quienes Jesús llamó bienaventurados, los pobres de espíritu, los humildes y mansos de corazón, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los perseguidos, los constructores de paz. Esa es la oración del cristiano. Y hoy como cristianos hemos venido a rezar. ¿Qué es rezar? Es pedir. Es pedir. Jesús nos pone el ejemplo en este evangelio que hoy acabamos de escuchar. Un niño le pide a sus padres un huevo, un pescado, algo que comer, algo con que vestir, una sombra donde protegerse del mal tiempo. Y los seres humanos, a pesar de nuestra maldad y de nuestro egoísmo, procuramos dar cosas buenas a nuestros hijos, aunque también hay padres desalmados. Sí los hay, que dan cosas malas a sus hijos. Hay otros padres egoístas que les dan a sus hijos a tole con el dedo. ¿Qué necesita el niño? ¿Qué necesita el joven? Comunicación, diálogo, tiempo, comprensión, atención. ¿Y qué le damos? Un celular fino, una computadora nueva. Ahí entretente. Le ponemos Sky, le ponemos cable, lo contratamos Netflix. Ahí entretente. No tengo tiempo para ti. Hay otros padres peores. Hay padres que venden a sus hijas, que prostituyen a sus hijos y a sus hijas, que los obligan a trabajar para ellos, que los explotan. Hay padres y madres que maltratan a sus hijos y que asesinan a sus hijos. Pero hay gente buena, que aunque no puede satisfacer todas las demandas, le da cosas buenas a sus hijos. ¿Qué le pedimos a los maestros? ¿Qué le pedimos a los médicos? ¿Qué le pedimos a quienes construyen? ¿Qué le pedimos a los medios de comunicación? ¿Qué les pedimos? ¿Y qué nos dan? ¿Qué le pedimos a nuestros políticos, a nuestros gobernantes? ¿Qué esperábamos en el 2018? Cuando masivamente salimos a votar por un nuevo proyecto, por un proyecto de transformación. ¿Qué esperábamos? ¿Qué queríamos? ¿Qué necesitábamos? ¿Qué ilusiones había en nuestro corazón? ¿Que disminuyera la pobreza? ¿Que hubiera más igualdad? ¿Que hubiera oportunidades de estudio y de trabajo digno para las nuevas generaciones?
que hubiera seguridad en nuestras calles, en nuestras ciudades, en nuestras plazas, en nuestros campos, que cesara tanta violencia. ¿Qué esperábamos? ¿Y qué nos han dado? ¿Qué hemos recibido a cambio? Cada uno tiene su perspectiva, cada uno tiene su punto de vista. Cada uno de nosotros con honestidad pregúntese, ¿qué quería cuando voté? ¿Y qué me han dado? ¿Qué he recibido? Yo no quería un sistema médico como el de Dinamarca, no, pero sí quería algo que funcionara. Cada uno de nosotros tiene sus expectativas y a veces recibimos desilusiones y desencantos. A veces no encontramos lo que pedíamos. ¿Qué pidieron los jesuitas cuando mataron a 2 de ellos en las tierras de Chihuahua, en la Sierra Tarahumara? Ya no nos alcanzan los abrazos para tantos balazos que recibimos. ¿Qué pidieron los obispos a nuestras autoridades ante estos crímenes, no solo de sacerdotes, sino de médicos, de periodistas, de activistas, de gente inocente como los que traen ustedes ahí retratados? ¿Qué pedíamos? Hay que revisar las estrategias de seguridad. Lo que se está haciendo es bien, es bueno, pero no basta, no basta. Hay que hacer algo más. Nuestro país está chorreando sangre. ¿Y qué recibimos como respuestas? ¿Insultos? ¿Ofensas? ¿Son hipócritas? ¿Son corruptos? ¿Son conservadores? ¿Están aliados con la mafia del poder? En el pasado, ¿por qué callaron como momias? Mentiras, difamaciones, difamaciones. Los que callan como momias son esa bola de lambiscones que rodean a los poderosos a cambio de un hueso y que son incapaces de corregirle una sola coma a sus mandatos y decretos, a sus proyectos de leyes. Esos son los que callan como momias. Ellos son los que la historia juzgará. Aquellos que por un hueso simularon y callaron. Esos son las verdaderas momias. Esos son los perros mudos. Esos son los salameros. Esos son los arrastrados. Esos. Hoy nosotros, cansados de pedir a los hombres, nos dirigimos a Dios con la misma sencillez de Abraham. Señor, Señor, si nada más hubiera 50 justos, y si nada más hubiera 45, y si nada más hubiera 40, 30, 20, esta será la última vez que regatee. Si solo hubiera 10. No se atrevió a regatear más, pero la generosidad de Dios llegó a más. Por un solo justo llamado Jesús, el crucificado, Dios perdonó no a una ciudad, sino a la humanidad entera. En el árbol de la cruz, dice Pablo, y lo hemos escuchado hoy, Dios clavó el documento que nos condenaba por nuestros pecados. Él pagó por nosotros. Esa es la generosidad de Dios. Abraham se dirige a Dios con respeto. Señor, como alguien, como un comprador falto de dinero que va a una tienda y empieza a regatear. Ándele, marchantito, deme lo más barato.
rebájeme poquito, mire, nada más traigo 30 pesos. Ándele, no sea malito. Ándele, jefecito, ándele, jefecita. Ándele, mire, con estos 20 pesos, es que no traigo más y traigo mucha hambre. No tengo para el camión. Regateando, como un criado ante su señor, como un criado ante su señor, con confianza, sí, pero entre desiguales. Cuando a Jesús le preguntan, enséñanos a orar, Jesús nos dice, no le digan a Dios, Señor, le molesta, llámenle Padre, llámenle Papá, háblenle como un hijo habla con su padre, con confianza, en lo íntimo, a solas, en sus confidencias. Papá, sueño, necesito, me duele. Háganlo con insistencia, háganlo con insistencia, no se cansen de pedir, porque Dios no se cansa en generosidad. Insistan, insistan. Pero también Jesús nos enseña otra cosa, que aunque esos momentos de diálogo intenso con Dios son necesarios, absolutamente necesarios en la vida del creyente, la vida de oración es mucho más grande que esos momentos. La vida de oración consiste en saber que toda nuestra existencia transcurre bajo la mirada amorosa de un Dios que es nuestro Padre, que Él nos ve cuando en la noche no podemos conciliar el sueño por los problemas que hemos tenido en el día, que Él nos ve cuando lloramos, que Él nos ve cuando reímos, que Él nos ve cuando nadie nos ve. Por eso Jesús no se contenta con decir, pidan. Jesús nos dice, además de pedir, busquen, busquen. A Dios le gusta ver que ustedes buscan aquello que le piden, que ustedes no se conforman con esperar que las cosas caigan del cielo, sino que saben luchar por lo que quieren y esforzarse por lo que aman. Busquen la paz, busquen la seguridad, comprométanse como personas, como familias, como sociedad. Comprométanse, que Dios vea nuestra búsqueda, que Dios vea nuestra lucha, que Dios vea que esto nos importa, que esas personas desaparecidas nos interesan. ¿Cuántos padres y madres de familia andan buscando en terrenos baldíos y encuentran los restos de alguien desaparecido? Busquen, busquen, toquen, toquen. Hay gente de corazón duro, pero toquen y toquen con insistencia. Y aun esa gente de corazón duro, si no les da por amor, les dará por lo menos para que ya no estén neciando. Toquen. Ustedes saben qué puertas hay que tocar. Ustedes saben qué teléfonos hay que marcar. Ustedes saben a quiénes tenemos que buscar para insistirles y decirles, esto es necesario. Toda nuestra vida es oración. Nuestra vida transcurre bajo la mirada de Dios. Él conoce por nuestras acciones y conductas si de veras nos interesa aquello que le pedimos o si somos una sociedad indiferente ante el dolor y el sufrimiento ajeno. Hermanos y hermanas, que Dios nos asista en esta jornada de oración. Continúa todavía una semana más
Y el domingo próximo aquí estaremos nuevamente, ahora rezando por todos aquellos que han asesinado, por todos aquellos que están implicados en el crimen organizado, por toda la complicidad que existe, incluso desde altas esferas del gobierno. Estaremos para rezar. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y tenga vida. Proclamemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios no dice otra cosa, nos vemos el próximo domingo. Podemos irnos en paz, nuestra celebración ha terminado.